Hola, ¿cómo están chicos? Pues vamos a dar unas clases de huesitos. Así que pues vamos a empezar. Se está grabando. Y bueno, rápidamente pues tenemos lo que son las meninges que están cubriendo al encéfalo, ¿no? El encéfalo no está en relación directa con los huesos, sino que el encéfalo prácticamente choca con las meninges. Y fíjense, tenemos diferentes meninges. Eh, Aquí hay una que no se ve, que es la pía madre, luego tenemos la aracnoides y luego tenemos la dura madre. La dura madre es la más externa, la más gruesa, ¿ya? Pero esta capa prácticamente eh, no está adherido a al cráneo así como tal, sino que está adherido en algunas partecitas, que lo vamos a ir viendo después, ¿ya? Bueno, también tenemos lo que son las fosas. Bueno, en realidad tenemos dos partes, ¿no? Uno que es lo que es de acá arriba, eso es la bóveda. Y siempre hay que pensar en tres cosas acá. En el techo, en la pared lateral y en el piso. El piso es todo esto lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Bien. Siempre tenemos que pensar entonces en el techo. Cuando hablemos de cada uno de estos huesitos, también tenemos que pensar en las paredes, anterior, laterales, etcétera. Y también tenemos que pensar en el piso. Bueno, en el piso del cráneo vamos a encontrar tres fosas. La fosa craneal anterior, fíjense que está principalmente formado por el frontal, pero no es el único. También está formado en parte por el etmoides, por el esfenoides, ¿ya? Y esos tres huesitos, frontal, etmoides y esfenoides. La fosa craneal media es justamente esta parte de acá, que está formado por eh, el esfenoides, ¿ya? Y también por el temporal. ¿Qué parte del temporal? Pues lo vamos a ver después. Y la fosa craneal posterior está formado principalmente por el hueso occipital, ¿ya? No es el único porque también lo forma parte del temporal. Y esto es como una escalerita, ¿no? Esa es la fosa anterior, fosa media, fosa posterior. O sea, la fosa anterior está más, por decirlo arriba, luego la media y la posterior está más abajo, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos en cada fosa? En la fosa craneal anterior vamos a encontrar lo que es el del cerebro. Fíjense, acá tenemos el cerebro y tenemos el lóbulo frontal del cerebro. Ahí encontramos en la fosa anterior. En la fosa media encontramos el lóbulo temporal y en la fosa posterior encontramos el cerebelo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, podemos decir que tenemos la bóveda craneana, ¿no? Que es prácticamente el techo y las paredes laterales. Y encontramos la base. La base es el piso como tal. Bueno, ahí está un poco lo que es el cráneo. Bueno, en realidad todo esto es la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza está dividida en cráneo y los huesos faciales. Vamos a ver primero los huesos del cráneo, que sabemos que son 8. Vamos a empezar por el frontal. El frontal es prácticamente este huesito eh, bueno, que empieza desde la parte anterior de la frente y va a terminar en su parte posterior por medio de una sutura. Esta es la sutura coronal que une el hueso frontal con los huesos parietales posteriormente. ¿Ya? Tenemos prácticamente esta región de acá, que es justamente donde están los huesos nasales. Superiormente a estos huesos nasales, o muy cerca de estos,
se encuentra esta estructura de acá, que es la glabela, ¿ya? La glabela. Ahora, el hueso frontal también forma lo que es el borde supraorbitario, que corresponde al lugar donde están las cejas, ¿sí? Aquí deberían estar las cejas. En este borde supraorbitario encontramos lo que es el agujero supraorbitario o también puede ser una muesca supraorbitaria cuando no está cerrada. Cuando está abierta es muesca y cuando está cerrado pues es un agujero, pues, el agujero supraorbitario. Por ahí pasa lo que son vasos y nervios supraorbitarios, ¿no? Y también parte del nervio oftálmico. Bien, ahora vamos a ver con esto que es mejor. Perdón, ahora sí. Ahí está, ¿no? Desde la parte anterior de la frente hasta la sutura coronal. La sutura coronal que va a unir prácticamente hueso parietal, los dos huesos parietales con el hueso frontal. Fíjense que va de izquierda a derecha o derecha a izquierda, como ustedes quieran, pero es esa la sutura coronal. Ahora, fíjense que el hueso frontal prácticamente está así. Siempre hay que pensar en techo, paredes y piso. Si hablamos del techo, forma prácticamente un tercio de todo el techo del cráneo. Un tercio. Si hablamos de pared, también forma lo que es la pared anterior, pues, del cráneo, ¿no? La pared anterior del cráneo. Y también las paredes laterales, pero en su parte anterior. Igual podemos decir que es un tercio prácticamente de las paredes laterales, ¿no? Ahora, si hablamos del piso, esta tiene forma de semiluna. Ya sabemos que la fosa craneal anterior tiene forma de semiluna y está formado principalmente por el frontal. Pero no es el único. También hemos dicho que está formado por el etmoides. Fíjense, esto sería el etmoides. Y también por el esfenoides. ¿Ya? Esa es la, la fosa anterior. Fíjense que prácticamente el hueso frontal se proyecta de esta forma y luego se internaliza. En esta parte forma prácticamente el piso del cráneo, pero a su vez forma el techo de la órbita. Ahí está el techo de la órbita. Acuérdense que la órbita es o cavidad orbitaria es esta región de acá. Y tenemos que pensar también en bordes. Fíjense, bordes. Esto es el borde. Y todo lo que está dentro es la cavidad orbitaria. Entonces forma también el borde superior de la cavidad orbitaria y forma el techo de la cavidad orbitaria. Muy bien. Eh, Prácticamente eso es todo. Ahora vamos a hablar respecto al parietal. Eh, el parietal es este huesito de acá. Son dos. Y son los huesos que prácticamente forman gran parte, pero gran parte de lo que es el techo y la pared lateral del cráneo, ¿sí? El parietal va a tener aquí muchas suturas. Fíjense que tenemos la sutura coronal, otra vez, con el frontal y los dos parietales. Aquí tenemos la sutura sagital. Esta es la sutura sagital, perdón, que une los dos parietales. Tenemos la sutura lambdoidea, que une los dos parietales con el occipital. Y por último, tenemos la sutura parietotemporal, que une el parietal con el temporal. A estas dos suturas facilito sus nombres. Podemos decir lambdoidea, la sutura lambdoidea o
parieto occipital. Y y a esta de acá le podemos decir parieto temporal o también llamada escamosa, que vamos a ver que corresponde al hueso temporal, ¿verdad? Esa parte. Entonces ahí están las cuatro suturas. Ahora, el hueso parietal va a tener en su parte interna, junto con el hueso frontal, estas en su parte interna, fíjense que son las digitaciones, ¿no? Prácticamente las marcas que han dejado las arterias que están cubriendo las meninges o que están superficialmente las meninges y que crecen, pues, ¿no? Prácticamente esas son las huellas de las arterias que están con las meninges. ¿Qué huesos lo tienen? El frontal y el parietal, ¿ya? Bien, ahora vamos a aprovechar esta imagen de acá. Fíjense, aquí tenemos lo que son las líneas temporales. Línea temporal superior y la línea temporal inferior. ¿Ya? Son dos. Curiosamente, chicos, la línea temporal superior e inferior no corresponde nada que ver con el temporal, con el hueso temporal. O sea, ¿qué huesos lo tienen? La línea temporal superior e inferior está formado por el hueso parietal y el hueso frontal. ¿Ya? No por el temporal, no por el temporal. Muy bien. ¿Y qué se encuentra acá? Pues lo que se encuentra acá va a ser el músculo temporal. Fíjense, este es el músculo temporal. Vamos a quitar estos. Este musculito temporal que va a ir hacia la región prácticamente de la mandíbula, ¿ya? Qué bueno, prácticamente lo que hace este músculo temporal es, bueno, tiene muchas funciones, una de ellas es cerrar la mandíbula, ¿ya? O elevar la mandíbula, como cuando tú cierras la boca. Ahí está el músculo temporal, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos las líneas temporales, ¿no? Está inferior, superior, ¿sí? Y ahí está, todo esto es la fosa temporal. Y en la fosa temporal se encuentra el músculo temporal. Listo. Siguiente huesito. Ah, no, me he olvidado. Aquí también podemos encontrar un agujerito. Esta dice que está cerca entre el parietal, perdón, entre la sutura parieto occipital y la parieto escamosa, o parieto temporal, perdón. ¿Sí? O sea, lo podemos ubicar en esta región más o menos. En esta región, ese agujerito, que es el agujero parietal, va a pasar simplemente lo que son las venas emisarias del seno sagital superior. ¿Sí? Que lo vamos a ver después. ¿Qué son esas venas que tanto hablamos dentro del cráneo? Bueno, ahora sí, pasamos al siguiente hueso. Vamos con el hueso temporal. El hueso temporal es prácticamente el que se encuentra por delante del oído. Fíjense, perdón, digamos que acá está la oreja. Se encuentra en la parte superior de la oreja y en la parte anterior de la oreja. ¿Sí? Es un hueso más grande como podrán observar, pero es un poquito complejo. ¿Ya? ¿Qué tenemos que saber de este huesito? Eh, que tiene cuatro partes. Entonces vamos a empezar con lo que es la escama del occipital. La escama del occipital es esto. Es una región que prácticamente se articula con el hueso parietal. Por eso se llama sutura escamosa, por la escama del temporal, perdón, acá no es occipital, es del temporal. Y esta escama del temporal va a tener esto de acá, que es la apófisis cigomática. Acuérdense que acá tenemos
el arco cigomático. Todo esto es el arco cigomático. Y acá tenemos la apófisis cigomática, que lo tiene la escama del temporal, ¿sí? Y por debajo de esta, y posteriormente, encontramos esto de acá, que se llama la fosa mandibular, que es justamente para articularse con la mandíbula, ¿sí? Esa es la fosa mandibular. Dos cosas tenemos que encontrar en la escama del temporal: la apófisis cigomática y la fosa mandibular, ¿ya? Ahora, ¿cómo es esa escama? La escama es prácticamente delgada y vertical. Casi delgada y casi vertical te lo pone el libro. Fíjense, ahí está. Es muy delgadita y muy vertical, ¿no? El libro dice casi delgada, casi vertical. Entonces encontramos la apófisis cigomática y encontramos la fosa mandibular, ¿ya? Esas dos cosas. Ahora, vamos con la segunda parte, la porción timpánica. La porción timpánica contiene lo siguiente. Tenemos acá un anillo óseo que está rodeando el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo simplemente pasan las ondas sonoras. Por donde tú metes tus cotonetes, simplemente va a pasar las ondas sonoras que van a llegar al tímpano, ¿verdad? Y debajo de este, y medialmente, vamos a encontrar la apófisis estiloides. Esta apófisis estiloides es justamente eh, lo que utilizaban los griegos y romanos para escribir sobre piedras, ¿no? Por eso se llama apófisis estiloides. Estas dos cosas, ¿no? Prácticamente el anillo óseo en la parte timpánica y la apófisis estiloides. Acá lo tenemos, el conducto auditivo externo y la apófisis estiloides que está debajo de él. Ahora, vamos con la tercera porción, que es la apófisis mastoides. La apófisis mastoides es una región que está por debajo del oído prácticamente, ¿ya? Es una zona bien palpable. Lo tienes que localizar. Y esta apófisis mastoides es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí dentro encontramos celdillas mastoideas que se van a conectar con el oído medio, no con el oído externo ni el interno, es con el oído medio, ¿ya? Por eso que, ya sabes, una faringitis puede darte una otitis media y la otitis media puede causarte una mastoiditis. Y la mastoiditis, como inflamación e infección, puede ocasionar osteomielitis en el hueso e incluso llegar al cerebro. ¿Sí? Eso es terrible. Bien, medialmente a la apófisis mastoides, fíjense, medialmente a la apófisis mastoides vamos a encontrar un surco. ¿Sí? Este surco es donde va a estar un músculo, que es el músculo digástrico, ¿ya? Es un músculo complejo, prácticamente. A ver si lo podemos ver acá. Como les digo, es complejito. Prácticamente aquí está el digástrico, ¿sí? Entonces el digástrico va a estar en este surco mastoideo que se encuentra medialmente a la apófisis mastoides. Ahora, anteriormente a este surco mastoideo, fíjense, vamos a encontrar este agujerito. Si esta es la apófisis mastoides y esta es la apófisis estiloides, este es el agujero estilomastoideo. Se encuentra entre las dos, fíjense. Estilomastoideo. ¿Dónde se encuentra? Anteriormente al surco mastoideo, entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. Posteriormente al surco mastoideo, aquí no lo pone, pero posteriormente, más o menos donde está el cursor, se encuentra el agujero mastoideo. Entonces, posterior es agujero mastoideo y anterior es el agujero estilomastoideo.
En el agujero mastoideo, que está en esta región, por ahí va a pasar la arteria meningia, una de las arterias meningias, ¿no? Nada más. Esas son las tres porciones que lo vemos de afuera. Nos queda una porción que lo vemos de adentro. Entonces, de adentro encontramos, fíjense, ahí está el hueso temporal. Adentro encontramos la porción pectrosa, ¿sí? Pectrosa del hueso temporal. La porción pectrosa hace recordar a una montañita. Es bien irregular. Y fíjense, en la parte posterior y medial encontramos el conducto auditivo interno, ¿ya? El conducto auditivo interno es por donde va a pasar el nervio vestíbulo coclear. Vestíbulo porque tiene que ser el equilibrio y coclear porque tiene que ser el oído, ¿sí? Es un nervio que va a ir al oído y porque el oído sirve para el equilibrio y para escuchar. Vestíbulo coclear, el octavo par craneal, ¿sí? Muy bien. Ahora, esa es la porción pectrosa o peñasco, ¿sí? Solamente lo vas a encontrar en la parte interna, en el piso del cráneo, formando parte, fíjense, esta parte es la medial, la fosa media, perdón, y esta es la fosa posterior, y ahí está el temporal, ¿no? Prácticamente. Aquí está el peñasco, solamente en la parte interna de la fosa del cráneo lo podemos observar. Ahora, eso es todo. Ah, no, me olvidaba. El, justamente este huesito, el temporal, se llama así porque aquí aparecen las primeras canas. ¿En qué lugar aparecen las primeras canas? En la sien. Esta es la sien, donde está el hueso parietal, el hueso frontal, el hueso esfenoides y el hueso temporal. ¿Sí? Pero el hueso temporal, las canitas lo relacionan a esta parte, donde está el temporal de la sien, prácticamente. A esa región, entonces es donde aparecen tus primeras canas y por eso se llama hueso temporal. Nada más. Ahora, vamos con el siguiente hueso. Luego vamos a ver los otros agujeritos que están en esa región, ¿ya? Vamos a hablar del hueso occipital. El hueso occipital prácticamente forma la pared posterior, ¿sí? Y podemos hablar de una parte externa e interna. Otra vez, encontramos lo que es la sutura lambdoidea, ¿sí? O también parieto occipital. Aquí en la sutura lambdoidea vamos a encontrar huesos wormianos o saturales, ¿sí? Huesos wormianos o saturales, al igual que en la sutura escamosa. También aquí podemos encontrar huesos wormianos y saturales. Bien, en la parte que más llama la atención de este hueso del occipital es justamente el agujero magno. Es lo que más llama de este hueso. El agujero magno, por aquí, yo sé que el libro dice que pasa la médula espinal, ¿sí? Pero también dice el libro que aquí es donde se forma o se transforma en el tronco encefálico a médula espinal o médula espinal a tronco encefálico, es lo mismo. A ver, vamos a tratar de poner algo ahí. ¿Dónde está el sistema nervioso? Acá. Entonces quitamos, fíjense, ahí está el cerebro, ocultamos esto, aquí está el cerebelo, voy a ocultar la dura madre, y acá tenemos prácticamente el tronco encefálico. Ahí está la protuberancia, el bulbo, y el tronco encefálico va a pasar más o menos así. Se lo voy a dibujar mejor. Cerebro, ¿ya? Aquí tenemos el cerebelo.
y tenemos el tronco encefálico. Del tronco encefálico salen los 12 pares craneales. Y el tronco encefálico, aquí tenemos el agujero magno, y el agujero magno, por ahí está la médula espinal. ¿Sí? Ay, perdón. Ahí está la médula espinal. Entonces, fíjense, la médula espinal se transforma en tronco encefálico, ¿dónde? A nivel del agujero magno. Eso es lo que te dice el libro. Pero también el libro te dice en ese cuadro de agujeros que por acá pasa la médula espinal, por el agujero magno pasa la médula espinal, pasa arterias vertebrales y el nervio espinal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos del occipital? En el occipital, justo debajo del occipital, encontramos los cóndilos. Ya saben que los cóndilos son para articularse con el atlas, ¿no? La primera vértebra de la columna vertebral. Bien, fíjense, aquí en el cóndilo vamos a encontrar dos agujeros. Perdón, no son agujeros, son conductos, ¿no? En la parte anterior y lateral al cóndilo, anterolateral, encontramos el conducto hipogloso. Es este. Y en la parte posterior encontramos el conducto condilio. ¿Ven? Anterolateral, el hipogloso y posterior condilio. El anterolateral, el hipogloso, por ahí pasa el nervio hipogloso. ¿Sí? Y por el posterior o el condilio, por ahí pasa lo que son venas del seno, de los senos transversos. Son dos, ¿no? Senos transversales. Ahí están. Los senos transversales pues están en estas fositas del hueso occipital. Bien, nada más que decir ahí. Encontramos también, miren esta porción de acá, donde está el cursor. Esto es la lámina basilar, ¿ya? Es de grosor medio, nada más. No es muy delgado ni muy grueso, es grosor medio, ¿ya? Es la parte anterior del hueso occipital. Ahora, en la parte externa encontramos una parte palpable que es la línea nucal, perdón, la protuberancia occipital externa. Y la protuberancia occipital externa encontramos esta línea, dos líneas, línea nucal superior y línea nucal inferior. ¿Ya? A ver si me deja hacer esto. Aquí tenemos la línea nucal superior que va a ir hasta la apófisis mastoides y la línea nucal inferior. La línea nucal superior forma el límite superior de la nuca. ¿Sí? La línea nucal superior forma el límite superior de la nuca. Y aquí van a encontrarse muchos músculos. Fíjense. Ahí está. Pasan por la línea nucal superior. Los músculos que van a hacer movimientos de la cabeza, de la espalda, músculos que van a hacer movimiento de la cabeza, incluido este ligamento de acá. Ese es el ligamento nucal, ¿ya? Que está en la protuberancia occipital externa y que se va a unir a las vértebras cervicales, ¿ya? Entonces, fíjense, por eso te dice el libro que si tú te traccionas el cuero cabelludo hacia atrás, prácticamente ese es el límite en la línea nucal superior. Acuérdense que va hasta la apófisis mastoides. Ya. Internamente el hueso occipital va a tener unas depresiones muy profundas, ¿sí? Que son para los senos venosos que están para el encéfalo, ¿ya? Ahora, fíjense que estos senos prácticamente forman lo que es, miren, fíjense mi cursor, una estructura como una cresta que se va a dirigir hacia el agujero magno. A su vez, vamos a tener
las líneas, ¿ya? Líneas, aquí está la protuberancia occipital interna, las líneas que van a ir, fíjense, como hago acá, voy a cortar esto, unas líneas que están acá, así estoy pintando, y abrazan prácticamente, rodeando al agujero magno. ¿Y hasta dónde van a llegar estas líneas? Estas líneas van a llegar hasta este agujero de acá. Ese agujero es el agujero yugular, ¿sí? Aquí está el agujero yugular, ¿ya? Muy bien. Ya sabes entonces, una cresta que va a ir hacia, está en la parte interna que va a ir hacia el agujero magno y dos líneas que van a abrazar prácticamente como al agujero magno que van a llegar hasta el agujero yugular. Bien, ahora vamos a aprovechar esto. Fíjense que esta es la lámina basilar, ¿verdad? O porción basilar del occipital. Entre el temporal y el occipital vamos a encontrar dos agujeros. Este es el yugular y este es el carotidio, perdón, carotidio. El agujero yugular, por aquí van a pasar lo que son el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio espinal, ¿sí? Y también obviamente la vena yugular, la vena yugular. Muy bien. Y por el agujero carotidio simplemente va a pasar la arteria carótida interna, ¿sí? Eso lo pueden revisar en su libro. Acá me faltó poner vena yugular interna. Ahora, de la arteria carótida interna es algo curioso esto. Cuando tú te echas, eh, estás durmiendo, no, estás ahí en tu cama y empiezas a escuchar palpitaciones, ¿sí? Es que empiezas a escuchar palpitaciones como si estuvieras escuchando tu corazón. Fíjate que el oído está tan cerca a la arteria carótida, por aquí pasa la arteria carótida, el oído está tan cerca a la arteria carótida que eso es lo que tú escuchas. Cuando tú estás en tu cama y escuchas disque tu corazón, en realidad es la arteria carótida interna, ¿sí? Eso lo pueden, a mí me ha pasado, obviamente a ustedes también les ha pasado. Si no les ha pasado, pues traten de escuchar su latido y pues ahí está, prácticamente, la arteria carótida interna, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más para decir con el occipital? Creo que eso es todo, ¿ya? Bien. Ahora vamos a hablar respecto al esfenoides. El esfenoides, ahí está este huesito, tiene forma de mariposa o de murciélago, como lo pueden observar. Fíjense que tenemos el ala menor del esfenoides, fíjense en mi cursor, el ala menor del esfenoides, lo voy a pintar, que hemos dicho que forma parte del piso eh, anterior del cráneo. Y tenemos el ala mayor del esfenoides, ¿sí? Este es el ala mayor del esfenoides. El ala mayor del esfenoides, fíjense que principalmente tenemos que pensar en el esfenoides como, o sea, nada tiene que hacer el esfenoides con el techo, ¿no? No tiene nada que ver con el techo, pero sí tiene que ver con la pared lateral, ¿sí? Ahí está, la pared lateral. Poquito, ¿verdad? ¿Qué porción del esfenoides forma la pared lateral? Esta porción lateral es justamente el ala mayor del esfenoides. Ahí está el ala mayor del esfenoides, ¿ya? Fíjense que el ala menor va a ser un ángulo, va a terminar en un ángulo abrupto, como casi vertical, ¿no?
Aquí lo podemos ver. Aquí está el ángulo casi vertical en el ala mayor del esfenoides. ¿Cuáles son las partes del esfenoides? Pues tenemos el ala menor, el ala mayor y el cuerpo del esfenoides. Esto de acá no me gusta tanto, así está mejor. Otra vez, tenemos el cuerpo del esfenoides, el ala menor, el ala mayor y sus patitas que están en la otra visión. ¿Qué encontramos en el cuerpo del esfenoides? En el cuerpo del esfenoides encontramos esta estructura de acá que es la silla turca. Ahí está la silla turca. ¿Sí? Todo esto es la silla turca. En la silla turca, anteriormente encontramos eso que es la tuberosidad de la hipofisiaria. La fosa es la fosa hipofisiaria. Y esto de acá es la lámina cuadrilátera. ¿Ya? Entonces, si decimos anterior, tuberosidad hipofisiaria, más posterior, la fosa hipofisiaria. ¿Ven? Aquí es como si fuera una fosa hipofisiaria, tuberosidad hipofisiaria. Y el posterior es la lámina cuadrilátera. Aquí, chicos, se va a alojar lo que es la glándula hipófisis. ¿Sí? Lo voy a tratar de dibujar bien. Fíjense, la glándula hipófisis. Así. Y tenemos que saber lo siguiente. Les he dicho que la dura madre no está pegado en el cráneo, en todo el cráneo, nada que ver, es solamente en ciertas regiones. Una de esas regiones es justamente en el cuerpo del esfenoides, ¿ya? Y se va a ensanchar y se va a pegar la dura madre. Pero fíjense que la hipófisis tiene esto. Otra vez lo voy a dibujar, miren, se lo voy a dibujar la hipófisis. Tiene un tallito chiquitito y luego como tal la hipófisis. Este tallito es el que atraviesa la dura madre, ¿ya? Es el que atraviesa la dura madre porque ahí está, aquí está todo el cerebro, prácticamente, y tiene un tallito, es el tallito de la hipófisis, y ahí está la hipófisis. ¿Y qué atraviesa este tallito? La dura madre, porque aquí está la dura madre igual, ¿sí? En la parte inferior del cerebro como tal. Bien, y para terminar, en el cuerpo del esfenoides, acuérdense que acá encontramos internamente los senos senos esfenoidales. Ya en el cuerpo encontramos los senos esfenoidales. Bien, el ala menor lo podemos encontrar en la eh, la cavidad orbitaria. Pero fíjense esto, la parte posterior de la cavidad orbitaria es justamente el ala menor. Y el ala menor va a contener esto. El ala menor contiene esto. ¿Qué es eso? El conducto óptico. Ahí está el conducto óptico. ¿Sí? ¿Quién tiene el conducto óptico? El ala menor. ¿Y qué va a pasar por el conducto óptico? Pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Sí? Eso es muy importante porque ahí tienes que ver con el ojo. Prácticamente con eso puedes ver. ¿Sí? Para que vean qué importante es el segundo par craneal. Nervio óptico y la arteria oftálmica. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Fíjense que acá encontramos una hendidura formado entre el ala menor y el ala mayor. Es la hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal tiene un ángulo hacia arriba y es lateral al conducto óptico. Y por esta hendidura esfenoidal va a pasar los nervios que van a mover el ojo. No los, si tú ves, es por el nervio óptico, pero tu ojo se mueve por los nervios que van a los músculos que mueven el ojo. ¿Sí? Entonces tenemos, por la hendidura esfenoidal pasa
el tercer par craneal, que es el oculomotor común, el cuarto par craneal, que es el troclear, pasa el sexto par craneal, que es el motor ocular externo, o también llamado abducens. Es así, abducens. Es como de los marcianos, ¿verdad? Cuando te abducen, pero en este caso, abducir significa mover hacia el lado externo, ¿sí? Digamos que acá tenemos el ojo y acá tenemos prácticamente la córnea y todo eso. Si yo muevo esto hacia este lado, es gracias a este nervio, al sexto par craneal, motor ocular externo o abducens, ¿sí? Bien, tercer par craneal, cuarto par craneal y sexto par craneal. Son los nervios que van a mover el ojo. ¿Por dónde pasan? Por la hendidura esfenoidal. Pero, dice así el libro, son tres nervios que pasan por esta hendidura esfenoidal que van a mover el ojo. Pero en realidad pasan cuatro. Porque también pasa, fíjate, pasa el primer ramito del trigémino, que es el oftálmico, ¿sí? El oftálmico también pasa por esta hendidura. Y también va a pasar la vena oftálmica, vena oftálmica, ¿sí? Todo esto pasa por esa región, por la hendidura esfenoidal. Tienes que sabértelo de memoria, nada más. Ahora, nada más con el esfenoides en esta región. Me falta explicar esta parte, la parte inferior. En la parte inferior, fíjense, es más o menos así. Voy a tener que hacer esto. Fíjate, aquí, esta es la cavidad nasal, ¿sí? Esta es la cavidad nasal. Eh, Prácticamente, la nariz, lo voy a dibujar así, tienes la cavidad nasal y la cavidad nasal se va a comunicar con la faringe. Aquí está tu lengua, ¿verdad? Y acá tienes la comida que va a pasar también a la faringe. Ahí está la faringe. La faringe tiene tres partes, por si acaso. Nasofaringe, que está con la cavidad nasal, la orofaringe, que está con la cavidad oral, y la laringofaringe. Todo esto es la faringe. Ahora, ¿qué comunica la faringe, o si quieren la nasofaringe, con la cavidad nasal? Lo que comunica es una estructura que es del esfenoides. Esta estructura de acá. Eso se llama coana. Coana. Prácticamente la coana es esto de acá. Esta apertura de acá que están viendo. Eso es la coana. ¿Sí? Si ustedes ven el esfenoide está posterior. Miren, voy a sacar todo esto. Ahí está el esfenoides. Y lo más posterior están las coanas. Ahí está, que comunica la faringe con la cavidad nasal. ¿Ya? Importante. Ahora, lateralmente a esta apertura de las coanas, vamos a encontrar dos láminas. Son las láminas pterigoideas. Son las patitas del esfenoides. Y cada lámina, fíjense, tiene una lámina medial, una lámina lateral. Naranja, lámina lateral, lámina medial, esto de acá.
Cada lámina va a tener su apófisis. Esta es la apófisis lateral, pterigoidea lateral, y esta es la apófisis pterigoidea medial. Otra vez, lateralmente a las guanas encontramos las láminas. Más o menos acá están las láminas. Medial, perdón, medial y lateral. Y cada una va a tener su apófisis. Esta es la apófisis lateral y esta es la apófisis medial. ¿Sí? Ahí está. ¿Para qué sirven estas apófisis? Medial y lateral, otra vez son las pterigoideas. Pterigoideas. Pues justamente, chicos, ahí se van a insertar músculos que van a ir al maxilar. ¿Sí? Listo. Nada más que decir. El esfenoides va a contar con agujeros. Fíjense, ¿qué agujeros tiene? Lateralmente al cuerpo del esfenoide encontramos dos agujeros. El agujero rotundo, que es este, y el agujero oval, que es este. ¿Sí? Agujero oval o agujero rotundo. Por el agujero rotundo va a pasar lo que es el ramo maxilar del trigémino y por el agujero oval va a pasar el ramo mandibular del trigémino, ¿sí? Y también va a pasar por este agujero, el oval, va a pasar lo que es, a ver si me dejan pensar, agujero oval, mm, 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 ahorita se me venía a la mente, ¿ya? Nada más. Bueno, y también tenemos el agujero espinoso. Por el agujero espinoso, que es este de acá, va a pasar la arteria meninge media, el nervio espinal y también parte del nervio del trigémino, ¿sí? Acuérdense que el trigémino tiene tres ramas, la oftálmica mandibular, digo maxilar y mandibular. Y por estos tres va a pasar las ramas no por estos tres, en realidad pasa por la hendidura esfenoidal, el primer ramo. Los voy a poner acá para que se acuerden. Por la hendidura esfenoidal pasa el primer ramo, ¿no? Del trigémino, el oftálmico. Por el agujero rotundo pasa el segundo ramo, el maxilar. Y por el agujero oval pasa el tercer ramo, el mandibular. Pero también pasa un ramito que no tiene nada que ver con esos tres, que es también eh, del trigémino, que también va a pasar por el espinal, ¿sí? Y esos son los tres agujeritos. Nada más que decir con el esfenoides. Ahora, vamos con el otro huesito, que es el etmoides. Bien, el etmoides, chicos, es un hueso, como les decía, es un poco complicado. ¿Sí? Es un poco complicado. ¿Por qué? Pues aquí lo tenemos. Tenemos que saber dónde lo localizamos. Eso es clave, ¿ya? Es un hueso que prácticamente es frágil. Es pequeñito y es muy frágil, ¿ya? Lo vamos a encontrar, fíjense, en la pared medial de la órbita. Ahí está, pared medial de la órbita. Lo vamos a encontrar en el piso o en la fosa anterior del cráneo. Y por último, lo vamos a encontrar en la cavidad nasal. Pero forma en la cavidad nasal, fíjense, forma lo que es parte del techo de la cavidad nasal y las paredes laterales de la cavidad nasal. Techo, paredes laterales y me olvidaba, el tabique nasal. O sea, tres cosas en la cavidad nasal. Acuérdense, por favor. Techo, paredes laterales y tabique nasal.
en la cavidad nasal, en la órbita, pared medial, y en el piso del cráneo, en la fosa del cráneo, la pared, digo, esta porción, ¿verdad? En la parte anterior de la fosa del cráneo. Bien, el etmoides, entonces, más o menos es así, para que tengan una idea. Aunque no ayuda eso. Vamos acá. Fíjense, lo que encontramos con el etmoides va a ser lo siguiente. Esto es el etmoides. Esta porción que vemos acá en el piso del cráneo se llama lámina cribosa. ¿Por qué se llama cribosa? Porque fíjense que tiene muchos agujeritos. ¿Ya? Por esos agujeritos va a pasar el primer par craneal, el olfatorio. Pero fíjense que acá también vamos a encontrar, donde estoy pintando, como una, justamente que es esto. ¿Sí? Es la cresta del gallo o cresta galli. ¿Dónde encontramos la cresta galli? También en la parte anterior de la fosa del cráneo. En la fosa anterior del cráneo, perdón. ¿Ya? La lámina cribosa, la cresta galli y los agujeros del nervio olfatorio. Muchos agujeritos. Con eso tú puedes oler. ¿Ya? Prácticamente tú puedes oler. ¿Por qué? Porque se va a comunicar con la cavidad nasal. ¿Sí? Más o menos aquí, miren. Fíjense, se los estoy pintando. Síganme. Por ahí va a pasar el nervio olfatorio. Son muchos. ¿Sí? 1. Primera visión. En la base del cráneo. Segunda visión. Lo vamos a encontrar. Ah, me he olvidado. El etmoides es esto de acá. Va a tener sus diferentes porciones. Uno es la lámina cribosa. 2 es la lámina perpendicular. La lámina perpendicular, justamente es esta. O la lámina vertical. La lámina perpendicular, fíjense que esto es como si fuera la cavidad nasal. Más o menos así. Esta es la lámina perpendicular. Es parte del tabique nasal. Y en realidad forma 2/3 superiores del tabique nasal. Porque el tercio inferior, aquí está el vómer. En realidad no es el tercio inferior el vómer, ¿sí? Porque vamos a ver cómo es el vómer en realidad. Es un huesito rarito. Miren, aquí está. Aquí lo vamos a ver mejor. Aquí encontramos la lámina perpendicular del etmoides, formando parte del tabique nasal. Esta visión es del tabique nasal, la que está acá, ¿ya? Esta es la lámina perpendicular del etmoides. Este es el vómer. Fíjense que el vómer es raro. Por eso el libro dice, 2/3 superiores forma el etmoides. No siempre, o sea, puede formar la mitad o como ustedes quieran, porque el etmoides, fíjense que es un hueso triangular, ¿ya? Luego en la descripción del vómer va, creo que dice la mitad, la mitad inferior forma el vómer, ¿sí? Pero en esta parte dice 2/3. 2/3 superior, la lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? Segunda estructura del etmoides, la lámina perpendicular, ¿sí? La lámina perpendicular es la segunda porción. Vamos con la tercera porción. La tercera porción, vamos a borrar todo esto, y es prácticamente lo siguiente. La tercera porción es todo esto de acá, ¿sí? A eso le llamamos laberinto. Todo lo que he dibujado acá es el laberinto. Todo, todo. La parte lateral del laberinto, esto de acá, es justamente la pared medial de la órbita. ¿Ya?
La pared medial de la órbita es la parte lateral del laberinto. Y la parte medial del laberinto, es justamente la pared lateral de la cavidad nasal. Fíjense, más o menos se le voy a dejar la cavidad nasal. Así, cavidad nasal. Aquí está la lámina perpendicular del etmoides. Y acá está, digamos, el laberinto. La parte medial del laberinto, perdón, lateral del laberinto es la pared medial de la órbita. Y la parte medial del laberinto es la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Sí? La pared lateral. Pero ¿qué encontramos en esta pared lateral, chicos? Esto es importantísimo. En esta pared lateral, fíjense, lo voy a pintar de amarillo, a ver si me da bien. En esta pared lateral vamos a encontrar lo que son las coanas. Perdón, no es de coanas, perdón. Son los cornetes nasales. Ahí están los cornetes nasales. ¿Dónde están los cornetes nasales? En la parte medial del laberinto. Todo este es el laberinto. ¿Sí? Todo esto es el laberinto, lo que está como amarillo. Entonces, el laberinto en su pared medial encontramos los cornetes nasales y en su pared lateral parte de la pared medial de la órbita. ¿Sí? Ahora, acuérdense que hay tres cornetes. Uno nasal superior, nasal medio y nasal inferior. El cornete nasal inferior es un huesito aparte, es el hueso del cornete nasal inferior. ¿Sí? En cambio, los cornetes nasal superior y el cornete nasal medio lo forma el etmoides. Pregunta de examen. Bien, vamos a dibujar entonces lo que son los... Aquí está, miren. Les he dicho, esta es la cara del tabique nasal. Y esta es la cara lateral de la pared de la... Del, esta es la cara lateral de la cavidad nasal. ¿Sí? Por eso tienen que reconocer estas dos caras, son diferentes. Esta es la medial, este es el tabique. Y esta es la lateral, esta es la lateral de la cavidad nasal. ¿Qué encontramos? Los cornetes nasales. Ahí está el superior, ahí está el medio. Y acá está el cornete nasal inferior, que es otro hueso. ¿Sí? Muy bien. En, en el laberinto, fíjense, encontramos muchas celdillas. Son las celdillas etmoideales. Estas en conjunto forman lo que son los senos etmoidales. ¿Sí? Entonces, lo más difícil para acordarse del etmoides es esta estructura que es el laberinto. Otra vez, para recordar rápidamente, el laberinto contiene la pared medial de la órbita, la pared lateral de la cavidad nasal con los cornetes nasales superior y medio y contiene las celdillas etmoidales que en su conjunto son los senos etmoidales. ¿Sí? Nada más. Otra porción del etmoides que ya hemos visto, lámina perpendicular. Otra porción del etmoides, la lámina cribosa. Y la lámina cribosa, fíjense acá, esto es importante, ¿no? Aquí está la cavidad nasal. Miren, cavidad nasal, lo de rojo. Aquí está la lámina cribosa con sus nervios olfatorios. ¿Y a dónde llegan los nervios olfatorios? A la parte superior. Tú, cuando hueles algo, prácticamente tiene que ir hasta la parte más superior porque ahí están los nervios olfatorios, aquí.
para que vean. ¿De dónde vienen? Prácticamente pasan las, fíjense acá, pasa esto, ¿no? Los agujeros olfatorios, que son muchos, ¿ya? Nada más. Una cosita más, la cresta galla es otro punto donde la dura madre se va a adherir fuertemente, fuertemente. Ya, bueno, eso es todo con el etmoides. Ahí están, ¿no? Los nervios olfatorios, ¿sí? Pero hay una cosita que me he olvidado. Un poquito complicado de explicar, a ver si me entienden. Pero fíjense que acá está una estructura que se llama el bulbo olfatorio. Son dos bulbos, ¿sí? Prácticamente es así, ¿no? Si vemos la cara del piso del cráneo, ahí está la lámina cribosa, ahí están los agujeritos olfatorios, y acá hay, voy a dibujarlo así, un bulbo olfatorio, y acá está otro bulbo olfatorio. Estos son los bulbos olfatorios. Y de ese bulbo olfatorio van a salir los nervios prácticamente. ¿Dónde descansa el bulbo olfatorio? Descansa en la lámina cribosa del etmoides. Y ahí está el nervio olfatorio. Son muchos, ¿verdad? Y gracias a ellos puedes oler prácticamente. ¿Qué es lo que pasa cuando te fracturas? Prácticamente cuando te fracturas puedes desplazar esto. Fíjate, puedes desplazar todo esto. Y puedes amputar todos estos nervios olfatorios. ¿Sí? ¿Qué te va a causar? Obviamente se llama anosmia. ¿Qué es anosmia? Que no puedes oler. Te puede causar, ¿no? No es que te va a causar anosmia. Pero justamente cuando ocurre esto, lo que es el olor también está relacionado con el sabor. Los que han sufrido COVID, muchos les ha afectado la parte del olor, pero también les ha afectado la parte del sabor. Ya no sentían sabor o disminuido, ¿sí? Entonces, si te produce, si te puede causar una fractura del etmoides, ya sabes, te puede producir anosmia y te puede producir disminución del sabor. Y también te puede producir, fíjense esto de acá, líquido transparente. No es moco. Te debería preocupar una persona que ha tenido un traumatismo muy importante. Si ves algo transparente salir por la nariz, eso de ahí es posiblemente líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo está en el encéfalo. Es transparente. ¿Sí? Puede salir. ¿Por qué? Porque prácticamente tú te has fracturado, pues. Más o menos así. Te has fracturado, ¡pum! Todo esto, el líquido que está en parte acá, dentro de la cavidad craneal, va a salir y va a tener este color. Es transparente. Sí, ese es el líquido cefalorraquídeo, que luego lo vamos a ver en nervioso. Bien, vamos con la cara. La cara, súper fácil. Es una estructura de soporte, ¿ya? Te forma el rostro y es un lugar para inserción de músculos de la expresión facial y de la masticación, ¿ya? Son los huesos faciales. El primer hueso, el maxilar. El maxilar prácticamente es un huesito que, fíjense acá, tiene, contiene los dientes, ¿verdad? Este es el maxilar, son dos maxilares. En la parte de la base de cada diente vamos a encontrar estas pequeñas estructuras que son espinas, son los apófisis alveolares. Más o menos se los voy a dibujar acá. Esta es una apófisis alveolar, esta es otra apófisis alveolar. Están entre cada diente, o si quieren en la parte basal del diente. Esa es una apófisis alveolar, otra apófisis alveolar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí están las apófisis alveolares. Ahora, cada diente va a estar prácticamente incrustado en la
fosas alveolares. ¿Sí? Fosas alveolares. A ver, ¿cómo es eso? Aquí está, pues, miren, saco un diente, pum, y tengo una fosa alveolar. ¿Sí? Otra vez, entre cada diente tengo las apófisis alveolares y saco el diente, tengo la fosa alveolar. ¿Qué pasa con la fosa alveolar? Que si yo, digamos, eh, se me sale a mí mi diente, va a quedar un hueco. Pero a medida que pasa el tiempo, este hueco se va a ir llenando de hueso. Se va a ir llenando de hueso, se llena, se llena, se llena, se llena, y va a quedar como liso. Ya no va a quedar un hueco, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense, imagínense si encontramos todo este esqueleto, o sea, una persona muerta. Encontramos una persona muerta. Encontramos, digamos, dos huesitos, dos dientes, perdón. Así, dos agujeritos. En realidad encontramos en un lado de esta forma, lleno el hueso, ¿no? Esta cavidad está llena, pero esta cavidad está vacía. Hemos encontrado una persona muerta. ¿Qué significa eso? Que, la, que el diente, este de acá, este diente de acá, lo perdió antes de morir. En cambio, este diente de acá, ya que sigue como un hueco, no se ha llenado de hueso, lo perdió después de morir. ¿Sí? Para eso sirve esta información que les estoy dando. Ahora, el maxilar se extiende desde desde la parte inferior, que son las apófisis alveolares y todo esto, hasta acá. Fíjense, se va a extender formando la borde medial e inferior de la órbita, ¿ya? Borde medial e inferior de la órbita. Hasta ahí se extiende. Ahí está el hueso maxilar. Y también me va a formar mucho del piso de la órbita. Ahí está el piso de la órbita. Entre el maxilar y el esfenoides voy a encontrar la hendidura. Su nombre lo indica. Esfenomaxilar o maxiloesfenoidal, como usted quiera. En esta hendidura va a pasar lo que son los nervios y vasos eh, infraorbitarios, ¿sí? Y también un nervio para el cigomático, perdón. ¿Qué más encontramos? En el maxilar encontramos este agujero, que es el agujero infraorbitario, ¿no? Tenemos agujero supraorbitario, infraorbitario. El infraorbitario es del maxilar. Por este van a pasar nervios y vasos infraorbitarios, pero también, ojo, ojo, también va a pasar lo que es un nervio que es justamente el que va a pasar por el agujero rotundo del esfenoides. El que pasa por el agujero rotundo es la división maxilar del trigémino y esa va a pasar por acá, por el infraorbitario, ¿sí? Pregunta de examen. Es fácil reconocerlo, pues este es el maxilar y que pasa por ahí, justamente también el ramo maxilar del, del nervio, eh, perdón, se me fue, el trigémino, ¿no? El trigémino, ramo maxilar. Bien, algo que llama mucho la atención, chicos, es esto, ¿sí? Fíjense, perdón, ahí está. Este es el maxilar como tal. Son dos, ¿verdad? Dos maxilares. Miren esto. Esta región de acá es el paladar, ¿sí? El paladar, chicos, te divide lo que es la cavidad nasal de la cavidad bucal. Lo puedes tocar cuando tú elevas la lengua, chocas con el paladar. El paladar está formado principalmente por el hueso maxilar. No está formado principalmente por el hueso palatino. ¿Sí? Lo vamos a ver después el hueso palatino,
Pero curiosamente, hay un hueso palatino que está acá, que es posterior, ¿sí? Principalmente el paladar está formado por el hueso maxilar. Ahora, ¿para qué te permite tener paladar? Cuando tú comes, tú puedes respirar. O sea, imagínate, estás comiendo y estás respirando. Mientras más mastiques, vas a hacer que esa comida esté mucho más procesada y más fácil para absorberse mejor en el intestino, ¿no? Imagínate, tú comes, digamos, no sé, papas fritas. Si, digamos, te lo metes en la boca y te lo tragas sin masticar, mal, ¿no? Necesitas que prácticamente esté bien masticadito y todo eso para que lo puedas digerir mucho más rápido. Para eso es el paladar, para que tú respires, le des unas buenas masticadas, unas 10 si quieres, y mientras mastiques, respiras, ¿no? Listo. Eso es todo con el paladar. Ahora, fíjate, detrás de los dientes vas a encontrar un agujero, justo detrás. Ese es el agujero incisivo. El agujero incisivo. Aquí está. El agujero incisivo. Por el agujero incisivo va a pasar el nervio nasopalatino. ¿Ya? Está detrás de los dientes. Fíjense que acá está lo que les estaba diciendo. Esto es el hueso palatino. Y esto es el maxilar. Principalmente está formado, el paladar está formado principalmente por el maxilar. ¿Ya? Ahora, eh, el hueso maxilar, chicos, se une, se fusiona porque son dos. ¿Cuándo se fusiona? Se tiene que fusionar a las 12 semanas, 12 semanas de gestación, no de nacido vivo, nada, de gestación en la barriga de tu mamá. Ahí se te tiene que fusionar tus paladares. Porque si no se cierra, tú vas a nacer con estos problemas de acá. Fíjate, tenemos el paladar hendido cuando no se ha fusionado el paladar y tienes el labio leporino. O sea, esto va en paquete. Si no se ha fusionado el maxilar, los dos maxilares, tienes el paladar hendido y muchas veces viene con el labio leporino. Ahí está el labio leporino, labio leporino. Esto es paladar hendido. ¿Sí? Fíjate tú que obviamente la comida que va a estar en la cavidad oral va a pasar a la cavidad nasal. Eso le va a causar irritación, dolor, infecciones, muchas cosas. ¿Qué tienes que hacer? Cirugía, pues. Cirugía. ¿Ya? Y ahí está, prácticamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se funciona? A las 12 semanas de la gestación. Para que no tengas este problema, eh, el ácido fólico. Ácido fólico es para evitarte estos problemas, ¿ya? Bien, seguimos. Posteriormente al, al hueso maxilar, me olvidaba, tenemos justamente esta estructura que es el del maxilar. Esto de acá le llamamos apófisis palatina del maxilar. Apófisis palatina del maxilar. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos con el hueso palatino. El hueso palatino tiene forma de L. Ahí está la forma de L. ¿Sí? Tiene una lámina horizontal y una lámina vertical. La lámina vertical es irregular. Es plana. ¿Ya? La lámina horizontal forma parte del paladar. Forma parte del paladar. Curiosamente es el hueso palatino, pero el principal que ya les he dicho es el maxilar, ¿verdad? Fíjate, este es el hueso, la lámina horizontal del palatino.
todo esto. Son dos huesos palatinos. Ahora, eh, en el palatino, en la lámina horizontal, vamos a encontrar un agujero. Este es el agujero palatino mayor. Por el agujero palatino mayor simplemente van a pasar el nervio palatino mayor. ¿Sí? Nada más. 2/3 anteriores del paladar lo forma el maxilar. 1/3 posterior lo forma el palatino. Nada más con la lámina horizontal. Con la lámina vertical, ya les he dicho, es plano, ¿sí? Es delgado, pero es muy curioso esta parte. Fíjense esta partecita de acá. Increíblemente va a llegar hasta la cavidad orbitaria. ¿No me creen? Aquí se los dejo. Miren. ¿Dónde está? Ahí está el palatino. Miren, este es el palatino. También lo vamos a encontrar en la cavidad orbitaria. ¿Sí? ¿Qué lámina? La vertical. ¿Sí? Bien, a ver si quito esto. ¡Pum! Ahí está el hueso palatino, ¿no? Para que tengan una idea. El posterior, ¿no? ¡Pum! Acá está la lámina vertical, que va a llegar incluso hasta la cavidad orbitaria, formando el piso de la cavidad orbitaria, parte del piso. Y también forma lo que es las paredes laterales de la cavidad nasal, ¿ya? Porque es una L, pues, ¿no? Es una L. Es así. Uno, dos. ¿Sí? Forma la pared lateral de la cavidad nasal e incluso va a llegar al piso de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Nada más con el palatino. Vamos con el siguiente. Huesos cigomáticos. Son dos. Son prácticamente la parte del pómulo. ¿Sí? Son el pómulo. El hueso cigomático tiene forma de T invertida. Fíjense, esto de acá. Esto es el arco cigomático. Arco cigomático. Todo esto, lo que estoy pintando. ¿Quién forma el arco cigomático? Vamos a ver. El arco cigomático obviamente lo va a formar el temporal, el cigomático. Pero me falta un hueso más. Doctor, ¿cómo que un hueso más? Bueno, aquí está. Mira, todo esto es el arco cigomático. Hueso temporal, esa es la apófisis cigomática del hueso temporal. Y esto. Todo esto es el arco cigomático. ¿Quién lo forma? Lo forma el maxilar, el cigomático y el temporal. ¿Sí? En muchos libros simplemente lo van a encontrar como el temporal y el cigomático. Pero en este libro lo pone porque fíjense, lo está tomando desde aquí, desde ahí. O sea, lo forma el maxilar, el cigomático y el temporal. Esos tres huesos forman el arco cigomático. ¿Ya? Ahora, les he dicho que esta es la parte del pómulo, tiene forma de T invertida y vamos a encontrar un agujero que está justo en la intersección de la parte horizontal con la parte vertical de la T invertida. Aquí, aquí. Ese agujerito es el agujero eh, cigomático facial. Cigomático facial. Por el agujero cigomático facial va a pasar simplemente el nervio cigomático facial. ¿Ya? Y también vamos a encontrar otro agujerito que es el cigomático temporal, ¿no? Que también pasa el nervio cigomático temporal, nada más. Eso está en el cuadrito, ¿no? El cigomático temporal, que no te dice dónde está, pero sí el cigomático facial está en la intersección de la T, ¿ya? Nada más. Ah, me olvidaba. Fíjate, el cigomático forma lo que es la parte lateral y parte del piso de la órbita. Ahí está. Lateral y parte del piso de la órbita. Listo. ¿Qué más? Tenemos
Rápidamente, otro huesito. Vamos con el unguis. Facilito. El unguis o hueso lagrimal. Es el hueso más pequeño de todos. Aquí está. Mide casi el tamaño del dedo meñique. ¿Ya? Es un hueso prácticamente que forma la parte de la pared medial de la órbita. Y vamos a encontrar esta estructura de acá. Cuando tú lloras, tus lágrimas pueden ir a tu nariz. Y es por eso que muchas veces cuando tú lloras, estás moqueando. ¿Ya? Entonces ahí está, pues. Eso es lo que representa, prácticamente. Por aquí es el conducto nasolagrimal y lo forma en parte el unguis, o también llamado hueso lagrimal. Nada más. Vamos con otro hueso. Los huesos nasales. No hay mucho que decir con los huesos nasales. Los huesos nasales son estos dos huesitos, ¿ya? Que forman la raíz de la nariz. La nariz tiene muchas porciones, ¿sí? Más o menos así, aquí está tu nariz. La raíz de la nariz, que es esto, está formado por los huesos nasales. Acuérdate, por encima de la raíz de la nariz se encuentra la glabela, ¿no? Así es el libro. Ahora, eh, no es que tú vas a palparte todos tus huesos nasales, no. Simplemente cuando tú te palpas, solamente puedes palpar la parte superior de los huesos nasales. ¿Sí? No te puedes palpar la parte inferior, porque ahí está tu nariz, pues. Tienes cartílagos que están en esa zona que impide que tú toques tus huesos nasales completamente. Solamente puedes palparlo la parte superior. ¿Ya? Nada más. Seguimos. Vamos con otro hueso. El cornete nasal inferior. El cornete nasal inferior es un huesito único, individual, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la pared lateral de la cavidad nasal. Acuérdense, esto es pared lateral, esto es el tabique nasal. ¿Ya? Bien. Nada más que decir con el cornete nasal inferior. Bueno, si hablamos de los tres cornetes, el más largo es el cornete nasal inferior. ¿Ya? Ahora, vamos con el vómer. Esta es la lámina perpendicular del etmoides. Este es el vómer. Aquí te indica que el vómer está en la mitad prácticamente del tabique nasal. ¿Ya? La mitad inferior. Hemos dicho que 2/3 representaban la lámina perpendicular del etmoides. Pero bueno, no está mal. ¿Por qué? Porque el etmoides es un hueso así, ¿no? De esta forma. En realidad, el vómer viene del nombre de arado. Arado. Es como de esos, no sé si habrán visto los bueyes que utilizan, que la gente que está en el campo utiliza bueyes y tenemos, por ejemplo, esas estructuras como el vómer, así, que van cortando la tierra. Eso ocurre en el cultivo. Más o menos les voy a mostrar acá. Mm, arado, cultivo, a ver si sale así. Esto de acá. Más o menos así. Esto de acá, de ahí viene la palabra vómer, de arado. ¿Ya? Entonces, este hueso vómer, fíjate, junto con la lámina perpendicular del etmoides y una estructura más, que es este cartílago nasal. Este es cartílago, chicos. Una de sus compañeras me preguntó, doctor, eh, el tabique nasal, que no sé qué, yo le respondí, tú tienes cartílago, eso es lo que te fracturan. Cuando te hacen remodelado tu nariz, te fracturan el cartílago nasal.
¿Y dónde está el cartílago nasal? Está en la parte anterior del tabique nasal, ¿sí? Está en la parte anterior del tabique nasal. Entonces ya tienes todo el tabique nasal, lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago del tabique nasal, que es la parte anterior, ¿sí? Nada más. Vamos con el último hueso. El último hueso es la mandíbula. La mandíbula tiene sus diferentes partes. Mira, todo lo que está de verde es el cuerpo de la mandíbula. Y esto, que puede estar vertical o casi inclinado o oblicuo, todo esto es la rama. Rama de la mandíbula, lo de verde, cuerpo de la mandíbula. Entre la rama y el cuerpo tienes el ángulo de la mandíbula. ¿Sí? Todo esto es el ángulo de la mandíbula. Está entre la rama y el cuerpo de la mandíbula. Ángulo. La rama tiene forma de Y. ¿Por qué? Porque fíjate, tiene una parte así y otra parte así. Forma de Y. La parte anterior, ¿ya? La parte anterior se llama apófisis coronoides, porque tiene forma de corona. Y la parte posterior es el cóndilo de la mandíbula. El cóndilo de la mandíbula, chicos, es el cual se va a articular, fíjate, se va a articular con el temporal. ¿Dónde se articula? El cóndilo de la mandíbula se articula por la fosa mandibular del temporal y forma la articulación temporomandibular. Temporomandibular. Ahí está, la articulación temporomandibular. Acuérdense, aquí tienen la fosa mandibular del temporal. Bien, en su parte anterior encontramos una prominencia. Esa es la protuberancia mandibular, ¿no? Prácticamente tu mentón. Luego, lateralmente a este, encontramos dos agujeritos, que son los agujeros mentonianos. Por estos agujeros mentonianos va a pasar simplemente nervios y vasos mentonianos. Luego, internamente, aunque acá creo que no se ve o ligeramente se ve, en la parte interna encontramos, fíjense esto de amarillo, aunque aquí no se ve bien, son las espinas mandibulares, ¿ya? Donde se van a insertar algunos músculos. ¿Qué más tenemos? De la rama, fíjate, la rama es esto. De la rama, en la parte interna, tú encuentras el agujero mandibular. O sea, aquí tienes dos agujeros. Mentoniano, mandibular. Pero el mandibular está en la rama, pero en la parte interna. Por esta ramita, chicos, por esta ramita, por este conducto mandibular, es que es agujero mandibular. Yo sé que es agujero, yo sé que es conducto, pero bueno, es un conducto en realidad. Fíjate, más o menos es así. Más o menos es así. Y se conecta con el otro conducto. ¿Sí? Por aquí va a pasar nervios y vasos alveolares inferiores. Alveolares inferiores. Nervios y vasos alveolares inferiores. Que justamente van a dar inervación e irrigación a los dientes inferiores. Este punto, chicos, es un lugar muy utilizado por los odontólogos para la eh, para, para anestesiar. Ahí agarran una jeringa, le ponen lidocaína, y te pinchan acá. Lidocaína es un analgésico muy usado, ¿ya? Te pinchan ahí para hacer procedimientos en los dientes inferiores. Y eso es todo, chicos. ¿Sí? Bueno, una cosita más que me olvidaba decirles es un error del libro respecto al esfenoides. Fíjate, hemos
hablado del ala menor, del esfenoides, ¿sí? Y dice así, el libro. En la parte anterior al ala menor y lateral al ala menor encuentras la apófisis clinoides anterior. Otra vez, fíjate, esto es así, ¿dónde está? Ay, perdón. Dice el libro, este es tu ala menor, este es anterior, este es posterior. En la parte anterior al ala menor y en la parte lateral encuentras la apófisis, esta apófisis de acá. Mal, ¿verdad? No está acá. ¿Dónde está? Todo lo contrario. Está en la parte medial y posterior. ¿Sí? Eso lo van a arreglar con el esfenoides. Respecto a la apófisis, esta de acá. La apófisis clinoides anterior. ¿Dónde está? En la parte medial posterior al ala menor. ¿Sí? Lo van a arreglar en el libro. O si quieren le ponen ojo. ¿No? Ya les he explicado. En esta porción es donde se va y también eh, insertar la dura madre. La dura madre en este lugar. ¿Sí? Bueno, eso es todo, chicos. Espero que haya quedado 1 hora y 31 minutos. Prácticamente he explicado todo en esta porción. ¿Ya? Listo.